Aquí en casa tenemos dos áreas con las cuales hemos crecido y son importantes para nosotros: nutrición y el tema de sanidad. Hoy vamos a enfocarnos en el segundo tema de sanidad. Cuando empezamos hace 25 años, empezamos con un producto patentado, una patente americana enfocada a activación fisiológica, que era el Q2000. Descubrimos muy rápidamente tres cosas. Primero, que tenía un efecto sanitario en la medida que jugábamos con los mililitros de dilución y con el pH al cual de alguna forma se aplicaba, con resultados contundentes. El segundo, que podría ser un excelente catalizador de toda una serie de productos que ayudaban fundamentalmente al tema de sanidad. Logramos un virostático muy impresionante, logramos a través de mezclas con agua oxigenada, con bicarbonato, con miel, con alrededor de 15 diferentes tipos de productos, tener un control muy adecuado tanto de bacterias como de hongos. Y finalmente, algo que fue muy importante es que descubrimos que el yodo en su versión I3, o sea, yodo libre, es completamente selectivo al tema de bacterias benéficas. O sea, ataca todo lo que es dañino en la planta y deja vivir a todo lo que es fundamentalmente bueno para la planta. Pero una de las cosas que nos pasaba es que se absorbía muy rápidamente el producto y entonces empezamos a utilizar básicamente adherentes, en este caso de pino o de soya, para hacer que se quedara en la hoja o en vez de la hoja y con eso producir resultados contundentes. Lo que vamos a platicar es la experiencia de estos 25 años. Todas las plantas tienen prácticamente un sistema inmune y eso prácticamente está totalmente comprobado científicamente a partir de los últimos 5 años. Con base en el análisis de savia también introducimos una nueva dimensión en la cual en plantas enfermas podíamos claramente entender qué era lo que al final de cuentas hacía que se produjera esa enfermedad. Y lo que es más importante es que si tenemos un tema, por ejemplo, de roya, lo que es igual en café, que es, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de cebada, es que son los mismos nutrientes los que faltan en la cebada y en el café. Vamos a resolver el problema de forma diferente con productos biológicos como el Fungicú o el Q-Bacter y con el Q2000, pero va a tener que ser un traje completamente a la medida. Vimos el tema de grados Brix. Entre más altos grados Brix, la planta, su sistema inmune está trabajando mejor, produce mejor nutrición en todas las frutas y verduras que se producen y se defiende más fácilmente. Sin embargo, a pesar de que la nutrición pueda estar ahí, se requiere un control de biología que pueda ser importante. Y esto, lo que hemos hecho, estos 10 problemas epidémicos, lo llamamos, todos están hechos o están generados por nutrición: el Clavibacter, el HLB en todo lo que es cítricos, todo tipo de royas cada vez son más agresivas, desde la soya hasta el café. Todo el tema básicamente de Sigatoga, que es un tema prácticamente también de nutrición. Todos los cánceres bacterianos, el Fusarium, la cenicilla, todos estos elementos, todas estas enfermedades son básicamente por falta de no tener una nutrición adecuada y no tener una clorofila, un ciclo de clorofila que lleve hasta la producción de lípidos y metabolitos secundarios en la planta. Esto está muy básicamente, lo hemos encontrado, y sobre todo la carencia de fósforo y calcio, cobre, por ejemplo, como un microelemento, pero también de ciertas vitaminas, como vamos a ver, está ampliamente comprobado cómo cierto tipo de vitaminas hace si al final de cuentas se dé ese tipo de enfermedad. Lo que hemos hecho es que primero, en este caso, por ejemplo, pongo el origen de la roya, por ver una de esos 12 casos de la roya del café. Hemos visto 6 cepas diferentes en diferentes partes de la República Mexicana, cada una de ellas con un tratamiento específico. Lo que hemos hecho posteriormente es, en laboratorio, vemos qué es lo que si lo podemos hacer controlar, a qué pH, a qué dilución, y si tenemos que meter un coadyuvante, por ejemplo, como miel. En ciertos casos, por ejemplo, el cáncer bacteriano lo tenemos que hacer. Después, inmediatamente probamos nuestros productos de bacterias y vemos qué tan importante o qué tan fácil se puede básicamente controlar a través de estos dos procesos. Por otro lado, para la cepa específica de cada región, para un cultivo específico, en este caso café, si es Veracruz es diferente que lo vemos en Oaxaca, vemos la solución, la dilución de la solución, el surfactante y el pH que tiene que ser aplicado. Esto es muy importante, tiene que ser un traje específicamente a la medida con herramientas comunes. Después hacemos coadyuvantes para hacerlo más rápido. Aquí mostramos desde el tema de miel,
el tema ¿cómo se llama?, de extracto de cítricos, los bioflavonoides. En el caso de la agricultura convencional, el tema fundamental es que podemos mezclar inclusive nuestros productos con productos químicos de contacto sistémicos a mitad de dosis con resultados verdaderamente espectaculares. O sea, somos tan buenos en la parte convencional como en la parte orgánica, con una ventaja adicional. En la medida que yo le quito la química de rescate, o sea, lo químico al proceso de sanidad, la planta reacciona mucho más contundente y tengo adicionalmente un tema de productividad. En todos los casos estamos hablando de 20 a 30% más, cuando menos. Si yo, por ejemplo, el caso de Sigatoga, le quito lo de contacto y lo sistémico, mi control me permite aumentar sustancialmente la producción. Ese aumento de producción paga radicalmente o contundentemente, el hecho de la inversión en estos productos. Entonces, no solamente sanidad, sino que al final de cuentas me lleva a una mejor nutrición. Hay evidencia científica que por cada aplicación de un químico de contacto, por ejemplo el plátano, la producción se baja en un 0,5%. Y son aplicaciones a veces 2 veces a la semana, o una vez de contacto cuando está lloviendo, una vez a la semana, o una vez al mes cuando no está lloviendo. Entonces esto te hace que al final de cuentas pierdas por esa aplicación el 20% de tu producción. En el siguiente esquema vamos a la parte de nutrición. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, en HLB o los cánceres bacterianos o el Clavibacter, no lo puedo yo detener o contener si no logro activar el sistema inmune, y lo hemos encontrado poder hacer en forma contundente, y hay cierto tipo de nutrientes, especialmente de microelementos, que hacen que esto se active más fácilmente. Obviamente, en la medida que puedo yo hacer el ciclo de clorofila de forma eficiente, la planta se defiende por sí mismo, ¿no? Lo que les comentaba, que se vuelve muy importante, es que tiene en común la roya de la soya, del café, de la cebada, pues es que prácticamente estamos hablando de deficiencia de nutrientes específicos, que es lo que hemos básicamente encontrado. Cada una se va a resolver con diferentes diluciones y con diferentes coadyuvantes, pero se va a poder solucionar. Y se va a poder solucionar más rápido en la medida que el tema de nutrición se resuelve. Nutrición, sanidad, es de izquierda y derecha. Obviamente, con base a estos análisis hemos encontrado cómo prevenir y cómo decirte un mes antes o 15 días al menos antes cuándo vas a tener un tipo de epidemia, sobre todo el tema de Clavibacter o una Sigatoga, que puedes predecir fácilmente a través del análisis de savia cuándo vas a tener ataques mucho más contundentes en ese sentido. Finalmente, lo que hacemos es que adecuamos la metodología que tenemos nosotros a la parte convencional o a la parte básicamente orgánica, con resultados de producción extremadamente contundentes que son muy fáciles de ver. Obviamente tenemos que también el tema del suelo a través de biología, que siempre es un problema en la parte convencional. En la parte orgánica no hay agricultura orgánica si no hay biología en el suelo. Así que lo que hemos aprendido en lo orgánico lo aplicamos básicamente también en la parte convencional. Y en cada uno de los casos vemos el costo-beneficio, que para nosotros es muy importante. Es 3 o 4 por cada peso que inviertes en nuestra compañía. No solamente el tema de evitar los químicos convencionales, sino el tema de producción te da un rendimiento 4 veces o 4 pesos por cada peso que invertiste. Ok, lo que haremos básicamente es crear un programa que rote lo de contacto, como es el Q2000, con el aspecto prácticamente, yo le diría, más sistémico, que son las bacterias, y luego los diferentes coadyuvantes, el pH y los adherentes, dependiendo si lo que queremos es resolver hongos fundamentalmente en la hoja o en vez de la hoja, como el caso, por ejemplo, de roya, ¿no? Obviamente, en esta parte, lo que hemos encontrado fundamentalmente que la mayoría de las enfermedades las podemos controlar con 4 mililitros a un pH de 4, idealmente con ácido cítrico. Tenemos ese control. Cuando no sabemos qué es, por ejemplo, tienes un cáncer bacteriano y tienes algún tipo de tizón, podemos aplicar una sola aplicación para probar, la planta inmediatamente reacciona. Llevamos al laboratorio, vemos específicamente el patógeno y desarrollamos el programa específico para cada patógeno, variedad, cepa y zona que tenemos básicamente esto. Lo hacemos en conjunto con el tecnológico, donde el laboratorio podemos identificar claramente cuáles son el tipo de patógenos que al final de cuentas podemos hacer. Si la epidemia es muy grande, tenemos que analizar la biología del suelo. Para eso tenemos consultores especializados certificados en suelo para ver prácticamente, porque el problema
empieza fundamentalmente por la oxigenación de la raíz, por ejemplo, en un tema de fusarium, por ejemplo, y en un tema de cáncer bacteriano. Esto es básicamente nuestra propuesta, y nuestra propuesta es un traje a la medida. Denos la oportunidad, tenemos su solución a un costo muy inferior a lo que la química de rescate tradicional funciona. El 80% de nuestras ventas es el convencional y el 20% es nuestra especialidad en la parte orgánica. O sea, podemos ayudar en la parte convencional en forma contundente porque tenemos más alternativas de mezclas que podemos hacer con el Q2000. Muchas gracias.